Así que vamos a darle espacio a la palabra en esta mañana. Tenemos una predicadora bendecida, todopoderosa, dice alguien y yo digo no, todopoderoso es el Señor, amén. Hay gente que da expresiones raras, pero realmente cuando nosotros vemos la palabra, lo que nosotros necesitamos es reconocer que sin Él no somos nada y que solo Él es el que nos fortalece, nos guía y ha hecho de nosotros, de esos cuerpos mortales, templos del Espíritu Santo, que podamos confesar su palabra, expresar su voluntad, enfocada bajo la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Buen día, querida iglesia. Ay, amor. Qué privilegio esta mañana llevar la palabra del Señor. Amén. Mi oración continua es, dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Y todos los días le digo, Señor, que cuando prediquemos la palabra, enseñemos la palabra, estamos hablando la palabra. Y yo digo, Señor, que vamos a hablar conforme a la palabra que Él nos da. Y como decía Pablo, cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Y tenemos que pararnos aquí, no a hablar con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con las palabras que Dios nos da, porque es la palabra de su poder. Amén. Y cuando nosotros hablamos su palabra, estamos hablando la palabra de su poder. Aleluya, gloria a Dios. Así que cada vez tenemos menos de nosotros y más de Él para hablar su palabra. Aleluya. Conscientes cada vez más, porque cada año nos queda más de Él. Diga, cada año me queda más de Él. Y esa es la verdadera ganancia. Esa es la verdadera ganancia. Y eso es lo que queremos, que cada día nos persuadirnos más de que cada año nos debe quedar más de Él, y eso viene es por la palabra, y la preeminencia es la de la palabra. Amén. Yo esta enseñanza que traigo hoy la tenía preparada hace como 2 meses. ¿Sabe? La iba a dar cuando vino el pastor Juan Carlos. La tenía preparada. Y bueno, aquí el pastor Alirio le dio el lugar al pastor Juan Carlos, y qué bendición, ¿no? Qué bendición. ¿Cuántos se acuerdan de la pregunta? Amén. Y si el día fuera hoy, ¿cuántos se acuerdan de y si el día fuera hoy? Qué maravilla, ¿no? Esas son las cosas que nos van quedando. Y si el día fuera hoy. Pero hay otra pregunta, y hemos estado en la dinámica de hacernos preguntas. ¿Saben qué me gusta de la palabra? Que yo le puedo hacer preguntas a la palabra, porque es que la palabra es espíritu y vida, y la palabra es una persona, no es una cosa. Yo no le puedo preguntar a esa mesa, y si el día fuera hoy, porque la mesa no me va a responder, ¿cierto? Yo no le puedo preguntar a este bafle, ¿qué me quedó del 2024? Yo ¿a quién le hago preguntas? A una persona, porque una persona me responde. Así que esa persona, que es la palabra, es el Hijo, es Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que a la palabra le podemos hacer preguntas y la palabra nos va a responder. ¿Y por qué no responde? Porque es una persona, no es un objeto inanimado. Y a la palabra hay que hacerle preguntas. Todo lo que usted quiera saber de esta vida y de la que viene, le puede hacer la pregunta a la palabra. Y la palabra
le va a responder. Así que, y si el día fuera hoy, la palabra nos respondió ese día por medio de el pastor Juan Carlos. Y estamos terminando el año y nos surgió otra pregunta. Y la pregunta era, ¿qué me quedó del 2024? ¿Cuántos se hicieron la pregunta? ¿Y cuántos respondieron la pregunta? ¿Qué me quedó del 2024? E hicimos un estado de pérdidas y ganancias. Y terminando el 2025, nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué me quedó del 2025? Así que tenemos que estar muy atentos a lo que el Espíritu nos está hablando. Y hoy tenemos otra pregunta. Vayan incorporando a su ser, hermanos, estas preguntas, porque son preguntas que la palabra nos responde. Y la pregunta de hoy, la verdad yo creo que me hubiera gustado plantearla de otra manera. Ustedes vieron la información que mandamos y yo hice otra pregunta, porque la verdad son preguntas que el Espíritu Santo le hace a uno. Y la pregunta es, ¿cómo escuchas la voz de Dios? Pero voy a cambiar la pregunta. Mi hermano Fernando está en Santa Marta viajando y él es el que nos hace muy seguramente anoche lo hubiera llamado y le hubiera dicho, Fer, hazme un cambio. Pero estaba viajando, así que ni modos. Pero realmente la pregunta, y que no se le puede olvidar, es ¿cómo recibo la voz de Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo estoy recibiendo la voz de Dios? Realmente, porque todos venimos a escuchar, ¿verdad? ¿Tú por qué viniste? Para escuchar. Amén. Y si no, pues yo creo que no hubieras venido. Al que no le importa escuchar, pues no viene. Y si viene y no le importa escuchar, está en religión. Y la religión es muerta, no produce nada. Así que no venimos porque nos toca. Venimos a escuchar la palabra del Señor. Diga, yo he venido para escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es el punto? Un factor determinante. ¿Cómo la estás recibiendo? Amén. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra del Señor? Y yo voy a insistir en esta pregunta de aquí en adelante. Esta enseñanza, tremendo, todas las enseñanzas nos las da el Señor. Todas las enseñanzas nos las da el Señor. Pero yo creo que esta va a ser un factor determinante de aquí en adelante para tu vida, para mi vida. Porque la manera como tú recibas la palabra de Dios, de esa misma manera va a producir en ti fruto. Tenemos una palabra profética. Yo amo lo profético de la palabra. Para mí es una pasión, lo profético de la palabra. Y el 2024 declaramos, y serás bendición. Y el Espíritu Santo nos estaba apuntando a ser bendición para otros. Y este año, para el 2025, tenemos una palabra de Dios, y la palabra es ramas fructíferas. Él es el árbol, y no cualquier árbol. Él es el árbol de la vida. Digan aleluya. Nosotros somos las ramas del árbol. Por eso tenemos la vida de Él. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué tiene el que tiene al Hijo? La vida de Dios. No cualquier clase de vida. Cuando nosotros nacimos de papá y mamá, se nos impartió la vida de papá y mamá. ¿Qué tenemos nosotros? La vida de papá y mamá. Pero cuando
Dios nos imparte su vida, que es la vida Zoe, Z-O-E y una tilde. Entonces, ¿qué tenemos? La vida de Dios. Por eso decimos Padre, porque Él nos engendró por la palabra. Amén. Todo esto lo vamos cada vez entendiendo más. Así que el factor determinante es cómo recibo la voz de Dios. Fíjate que Dios tiene voz. Las imágenes de yeso, aunque los hombres les hablan, usted ve multitudes en Buga hablándole a ese Cristo. El hombre tiene voz para esas imágenes hechas de mano de hombres, pero esa imagen no tiene voz para esos que se están acercando. Y nuestro Dios es un Dios que tiene voz. Por eso hablamos de la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? ¿Cómo estoy recibiendo la voz de Dios? ¿Y por qué quise hoy, 15 de diciembre, que es prácticamente estamos cerrando un año, traer esta enseñanza? Porque nos estamos preparando para el 2025. ¿Quién nos está preparando para el 2025 de ustedes? Nos estamos preparando, ¿verdad? Para el 2025. ¿Y para qué nos preparamos? Conforme a lo profético. ¿Y qué ha dicho el Señor? Ramas fructíferas. Así que esto me habla de fruto. Y va a ser determinante la manera como yo esté recibiendo la palabra para que yo fructifique. Es que yo no voy a dar fruto. El fruto está en el ser, pero también en el hacer. Y a veces queremos fruto en el hacer, que todo lo que yo haga el Señor lo haga prosperar. Pero el fruto está en el carácter, una transformación, aleluya, por dentro. Así que el fruto está en el ser y en el hacer. En el ser como Jesús y en el hacer también hay fruto. Aleluya. ¿Y cuál va a ser el factor determinante para esta fructificación? ¿Cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Así que, mi hermano, usted no puede olvidar esta enseñanza de hoy. Y si la olvida, ahí queda en YouTube. Vuélvala a escuchar. Examínese, examinémonos. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios? Yo he dicho que a veces traemos las orejas, y todos aquí tienen orejas, y algunas con areticos. Pero el punto es traer el oído. Y todos aquí podemos ver que trajeron orejas. Si yo los miro a ustedes, todos están aquí con oreja, pero no puedo ver su oído. Por eso dice, el que tenga oído, no oreja, el que tenga oído para oír lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, que oiga. Amén. Y si vienes es porque vienes a oír lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Ahora el factor determinante es cómo lo estás recibiendo, porque esto va a ser vital para nuestro 2025. De pronto, terminando el 2025, usted dice, ¿qué? ¿Cuál palabra profética? ¿Cuál rama fructífera? ¿Cuál? Yo nada de fruto, mire, nada de lo que yo hago, Dios lo hace prosperar, mire, estoy en la inmunda. Pero voy a decirle algo, el punto no es Dios, el punto es tu corazón. El punto es cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Si al 2025, haciendo la pregunta, ¿qué me quedó de este 2025? Usted dice, nada, a mí no me quedó nada, eso era pura carreta lo que hablan en esa iglesia, que dice que ramas fructíferas, que dice lo profético. Bueno, puede pasar, pero en su vida. ¿Qué lo determina?
cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Y la escritura que el Señor me ha dado, vamos a Tesalonicenses. Cuando yo leí Tesalonicenses esta palabra, yo supe que el Señor me daba esta palabra para la iglesia. Dime. No, primera de Tesalonicenses. Cuando yo, escudriñando la escritura, pasé por aquí, pasé por primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 13, y lo leí. ¡Wow! Se hizo fuego en mí, así como Martica dijo, ¡fuego! Porque la palabra es espíritu y vida, y realmente experimentamos por dentro esa palabra, y yo supe que esa palabra el Señor me la estaba dando para la iglesia, y por eso la traigo. Mire lo que dice la palabra: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aleluya, aleluya. Entonces, el factor determinante es cómo la estás recibiendo. Porque mire, todos estamos acá oyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Y cuántos están allá en sus casas? Pero aquí, en una unidad. El factor determinante ahora es cómo la recibo. Diga, el factor determinante es cómo la recibo. Mire lo que dice este versículo. Lo que tú oyes, lo puedes estar recibiendo como palabra de hombres. Número 1. O 2, lo que estás oyendo, lo recibes como lo que es en verdad la palabra de Dios. Diga gloria a Dios, diga gloria a Dios. A mí esto me emociona. Yo digo, wow, Señor, es que oír la palabra de Dios para recibirla como lo que es en verdad la palabra de Dios, esto es glorioso. ¿Y por qué es glorioso? Porque dice la escritura, la cual actúa poderosamente en vosotros los creyentes, la cual actúa en vosotros los creyentes, y es un actuar en poder. Aleluya, no es cualquier actuar, porque es la palabra de su poder. Cuando tú recibes la palabra de Dios como lo que es en verdad, la palabra de Dios actúa poderosamente en ti. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y esto como me emociona a mí. Pero cuando tú la recibes como palabra de hombre, no actúa. No hay resultados. Por eso es que puedes terminar un 2025, ¿cuál fruto? En la misma. No salgo de aquí. Entonces, te tienes que hacer la pregunta: ¿cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Mire, usted me puede decir, llevo 20 años y voy de más a menos. Hazte la pregunta. Es la pregunta más importante que te puedes hacer hoy, para que finalizando un 2025 te hagas la otra. ¿Qué me quedó del 2025? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero si no te preguntas cómo estoy recibiendo la palabra de Dios, iglesia, no estamos en nada. Esta pregunta me la hizo el Señor: ¿cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Esto va a ser vital para el 2025. ¿Por qué?
mire, esto es glorioso. ¿Por qué es tan vital? Porque dice la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay acá? Los creyentes, los creyentes, los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. Porque cuando la recibimos como lo que es en verdad, la palabra de Dios, ella es la palabra de su poder y está actuando en mí. Está obrando, está operando en mí. Mire, otra versión de esta última parte, la cual actúa en vosotros los creyentes. Otras versiones dicen, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes los que creen. Es que no es cualquier actuar, no es un actuar para ir de más a menos. Es un actuar con poder entre ustedes, los que creen. Aleluya. Otra versión dice, y esta palabra los transforma a ustedes, los que creen. O sea, es por la palabra que Dios hace de nosotros ramas que fructifican. Aleluya, diga gloria a Dios. Ay, yo quiero verlo a usted emocionado. Por lo menos deme una sonrisita. Deme una sonrisita por lo menos. Mire lo que el Señor nos está diciendo. Y esta palabra los transforma a ustedes los creyentes. Y es por la palabra que fructificamos. Usted va a dar mucho fruto en su ser. O sea, cada vez va a ser menos mala persona. Para parecerse más a Él, porque es una palabra que actúa y nos transforma de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Mire, iglesia, tenemos que entender algo, y es que nosotros fructificamos por la palabra de su poder. Un factor determinante es cómo la voy a recibir. Si la recibes como palabra de Dios, actúa en ti y te transforma de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Ahí está nuestro de menos a más, por la fe, por la acción del Espíritu Santo. Factor determinante, cómo la estoy recibiendo. Otra versión dice, el cual produce sus resultados en ustedes, los que creen. ¿Cuántos quieren un buen resultado? Finalizando 2025. Aquí Jan levanta sus dos manos. Gloria a Dios por ti, Jan. Aquí nadie me levantó la mano. ¿Cuántos quieren buenos resultados? 2025. Es en todo, iglesia. Por eso el factor determinante es cómo estoy recibiendo la palabra de Dios. Al escuchar la palabra usted puede, mire, a veces la palabra es tan contundente y Dios apunta tanto a la palabra, y no es el pastor el que se mete en nuestras vidas. Dios nos guarde de estarnos metiéndonos en la vida privada de las personas. Hay que respetar la privacidad de las personas, de las familias, pero la palabra sí se nos mete. La palabra sí se nos mete, nos habla, nos confronta, nos trae al arrepentimiento, nos exhorta, y hay gente que sale absolutamente brava, furiosa de un culto. Y usted le contó al pastor, ¿no? Y eso pasa, hermanos, miren, cualquier cantidad. Claro, usted ya fue a decirle al pastor todo lo que nos está pasando, y salen furiosos. ¿Sabe por qué salen furiosos? Porque no recibieron la palabra como palabra de Dios, sino como palabra de hombre. El que se paró aquí fue el pastor y no Dios, por medio de un pastor o un maestro. Así que esa palabra produce resultados y debo recibirla para que produzca esos resultados
como palabra de Dios. Me gusta cuando dice, la recibieron como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Aleluya, porque es que en verdad es la palabra de Dios, no es una mentira, es en verdad, Él es la verdad, no hay otra, no hay otra. Ahora, ¿cómo recibo la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo la recibo? Importantísimo. Aleluya. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Miren, esto tiene que ver con mi corazón, con el corazón. Aquí los vemos a todos ustedes tan buenos mozos. Yo veo aquí los hombres y yo, ay, tan lindos. Y las mujeres tan bonitas. Pero ¿y su corazón? ¿Cómo está el corazón? Ese sí no lo puedo ver, a menos que sea por discernimiento aquí de espíritus. No podemos ver su corazón. Entonces, ¿cómo se recibe la palabra de Dios? ¿Cuál es el punto para que actúe en mí? ¿Cuántos quieren la palabra de Dios actuando en ustedes? Es la palabra, no es el pastor, no es el pastor, no es el maestro que está parado acá, es la palabra que sale de la boca de esa persona, porque debe ser la palabra de Dios, ¿no? Muchos se paran en el púlpito, en el púlpito a hablar palabras persuasivas de humana sabiduría, como decía Pablo. Pero acá nos paramos a hablar la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo recibo la palabra de Dios? Tome nota. Hágalo para que lo recuerde. Coja su celular. Están autorizados para sacar su celular. Tome nota. Esto va a ser vital para su 2025. No lo olvide. La manera como usted reciba la palabra de Dios, si la recibe como palabra de hombre, no actúa. Si la recibe como palabra de Dios, usted va a tener un año de mucho fruto. De mucho fruto. 2025, rama fructífera. Fruto en el ser y en el hacer. Así que atentos. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Para desarrollar esta enseñanza, voy a tomar la palabra. Diga gloria a Dios. No me voy a parar acá a imaginarme aquí cosas. La palabra, la palabra. Miren, la escritura nos muestra cómo era que las iglesias recibían la palabra de Dios. Y es tremendo. Yo haciendo esta enseñanza a mí se me aguaban los ojos. Bueno, número 1, con toda solicitud. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Cuando la recibes como palabra de Dios. Muchos en las iglesias vienen con toda solicitud a escuchar palabra de hombre. Eso pasa. Pero aquí venimos con toda solicitud a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo recibo la voz de Dios? Número 1, con toda solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? Mire lo que traducían otras versiones: de buena gana. Diga, yo vengo a escuchar la palabra de Dios de buena gana. Dígale a su vecino, de buena gana. Qué difícil mirar al vecino a los ojos, ¿no? Y decirle, yo vengo a escuchar la palabra de Dios de buena gana. ¿Cómo se sienta usted a una mesa? Un buffet. ¿Usted cómo se sienta? Ay, con toda solicitud. Uy, de buena gana. Y si usted está haciendo mala cara, corre con el riesgo de que lo echen de esa mesa. Con toda solicitud recibimos la palabra de Dios. O sea, de buena gana.
Diga de buena gana, que le salga de aquí, de buena gana. Otra versión dice con disposición. O sea, y es que la disposición es algo que se ve. Mire aquí, sobre todo los jóvenes, ¿no? Uno puede ver cómo reciben la palabra. A veces me tocó y miran a la mamá así, me tocó. No hay disposición. Y bueno, gloria a Dios por ese papá y esa mamá que le dicen, vamos al culto. Pero mire, con disposición. Eso quiere decir con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios, con disposición. O sea, hay disposición para recibir la palabra como lo que es la palabra de Dios. Otra versión dice con entusiasmo, con entusiasmo. A ver, que se le vea su entusiasmo, hermano, que se le vea el entusiasmo. A veces se ve más otra cosa, se ve la cara de obligado, se ve la cara de estoy aquí, pero por dentro estoy por fuera. Eso fue como el niño que lo sentaron en la silla, no Martica, ahí en la silla del odontólogo y el niño dice, estoy aquí por fuera, pero por dentro estoy parado. No se quería sentar el chino y lo obligaron a sentarse. Y el chino dice, pues estoy aquí acostado, pero por fuera estoy parado. Y a veces estamos aquí así, estamos aquí por dentro de este lugar, escuchando la palabra, o los que están allí en casa, pero por dentro estamos afuera. No hay disposición, no hay entusiasmo, no hay solicitud. No estoy aquí de buena gana, no estoy con entusiasmo. Otra versión dice con gusto. Diga, estoy aquí con todo el gusto. ¿Cómo te sientas a una mesa cuando hay un banquete servido? Con entusiasmo, con gusto. Pues esta es la mesa del Señor. Amén. Esta es la mesa del Señor. Cuando recibimos la palabra con toda solicitud, esa palabra actúa en mí con poder. Ahí es donde la palabra actúa. ¿Por qué la palabra no actúa en ti? Porque te puede pasar que 2025 digas nada de fruto. Eso dijeron ramas fructíferas, pero ¿qué? Eso es puro cuento. Querido y querida, el problema está en tu corazón. El problema no es de Dios, porque es la palabra de su poder. Y cuando recibimos la palabra de Dios con entusiasmo, como lo que es en verdad la palabra de Dios, con gozo, con alegría, actúa en mí. De lo contrario, no pasa nada, porque la estás recibiendo como palabra de hombres. Mire, yo he conocido cristianos de 20 años con el mismo carácter. Y antes, como que peor, porque es que cuando nos va llegando la viejera, nos volvemos como un rejo, ¿no? Como un rejo así, todos rígidos. Los niños nos molestan. Ay, no soporto que los niños griten. Y una cantidad de cosas. ¿Por qué? Y cristianos, y dicen, yo soy hijo de Dios. Gente que no recibió la palabra de Dios. Pasaron 20 años de domingo a domingo congregándose, pero no recibían la palabra de Dios como lo que era la palabra de Dios. ¿Cómo vienes a este lugar? Cuando abres tus ojos un domingo, gloria a Dios por los domingos, esto no es religioso. ¿Cómo vienes? ¿Cómo te levantas? ¿Con entusiasmo? ¿Con solicitud? Dices, voy a oír la palabra de Dios. ¿Con entusiasmo, con solicitud, con diligencia? ¿O con pereza? Ay, qué pereza. Y llegas aquí con pereza. No va a pasar nada en tu vida. El factor determinante es
¿Cómo recibimos la voz de Dios? Entonces esta iglesia está ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, se me perdió la cita, ¿me perdonan? A ver, estamos en Primera de Tesalonicenses, espéreme, ¿2 qué? Sí, 13. No, espera. Con toda bueno, la recibieron con toda solicitud, escudriñando. Perdón, vamos a Hechos 17. Es que estoy entre 2 citas bíblicas. Ya los de Berea. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de los de Berea? Está en Hechos. Espere que por estar ahí, un momento, deme un momento y ya le digo dónde está. Sí, ya les digo dónde está. Eso, Hechos 17:11. Gracias. Mire cómo recibieron los de Berea la palabra de Dios. Vamos a Hechos 17. No la anoté, pero ahí está. Hechos 17, vamos a Hechos 17. Estábamos en la iglesia de Tesalónica, pero ahorita vamos a ir a la palabra. Hechos 17, leamos desde el 10. Estábamos en la iglesia de Tesalónica. Ellos recibieron la palabra como palabra de Dios. Ahora miremos otra iglesia, los de Berea. Los de Berea eran otra iglesia. Ahora mire lo que dice la palabra. Dije que la recibieron con toda solicitud. Está en Hechos 17:10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica era la cita bíblica que nombramos ahorita. Fíjate que hay gente más noble que otra. Esto es tremendo. Y aunque los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios en verdad, había una iglesia que era más noble que esos de Tesalónica, y fueron los que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud y diligencia. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con diligencia, con gozo. Y así es como nosotros se nos invita a recibir así la palabra. ¿Para qué? Para que esa palabra actúe con poder en nosotros, para que fructifiquemos. 2025, ramas fructíferas, el año de la fructificación. Gloria a Dios, de ahí para adelante, ¿no? Entonces, dígalo: recibo la palabra de Dios, número 1, como lo que es la palabra de Dios. Número 2, recibo la palabra de Dios con toda solicitud, o sea, entusiasmo, diligencia, gozo. Aleluya. Digan aleluya. Ese aleluya es amén. Número 3, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Fíjate que llegó Pablo y Silas a predicarles la palabra. Ellos recibieron la palabra, primero que todo recibieron a Pablo y a Silas. Hay gente que no recibe al pastor. No lo reciben, le hacen mala cara. Y llega él y a mí me da risa con los vecinos, pero la mayoría de los vecinos no soportan aquí al pastor. ¿Por qué? Porque él lleva la palabra de Dios. Ustedes saben que Alirio es muy saludador, ¿no? Él saluda a todo el mundo, mejor dicho, yo soy más diferente. Y Alirio llega, y ayer Alirio había un vecino ahí en la esquina y hubo un tiempo en que no lo saludaba. Ayer lo saludó, pero los otros que estaban ahí no quisieron saludarlo, no lo reciben. ¿Por qué? Porque lleva la palabra de Dios. Entonces lo primero fue que esta iglesia recibió a Pablo y a Silas. Recibieron la palabra
eran nobles, recibieron la palabra con entusiasmo. Pero dice la palabra, es ahí mismo en Hechos 17:11, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. Eso quiere decir que tú vienes y recibes hoy la palabra y sales a tu casa y dices, voy a escudriñar la palabra. Todos los días escudriñaban la palabra. Y entonces tú dices, voy a escudriñar la palabra a ver si lo que el pastor me enseñó es la verdad. ¿Saben? La autoridad no está en mí que estoy aquí. La autoridad está en la palabra que yo predico y que yo enseño. Pero no soy yo. Diga, es la palabra. Diga, no es la pastora, es la palabra. La palabra. Diga, no es el pastor, es la palabra. A veces se idolatra más el pastor que la palabra. Amén. Y hay gente que le hace allá su altar a los pastores. Pero es la palabra que enseña el pastor. Ahí está la autoridad. Entonces ellos salían, recibían la palabra como palabra de Dios, la recibían diligentemente, con entusiasmo, y salían a su casa a escudriñar la palabra. Todos los días la escudriñaban para comprobar si era verdad lo que se les estaba enseñando. Tremendo, ¿verdad? Ahí es donde la palabra actúa en ti. Ahí es donde la palabra actúa. Cuando tú llegas a casa y vuelves otra vez a escudriñar esa palabra. Y ellos estaban recibiendo así la palabra. Aleluya. O sea, la recibieron con entusiasmo. Investigaban diligentemente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eran más nobles, o sea, tenían humildad. Miren, no hay el peor orgulloso de este mundo que puede pisar este mundo, el orgullo, el que Dios dice, wow, pero qué orgulloso, es el que no recibe la palabra de Dios. Ese es el orgulloso. Y el humilde no es el que anda con los zapatos rotos. Humilde es el que recibe la palabra de Dios. Por eso dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso. ¿Quién es el orgulloso? El que no recibe la palabra de Dios. Dios lo resiste, pero al humilde lo recibe. Aleluya. Así que no olvidemos que estos de Tesalónica se caracterizaban por su nobleza, por su humildad. Amén. Estos eran los de Berea. Ahora miren los de Tesalónica, que evidentemente recibieron la palabra de Dios. Volvamos a 1 Tesalónica y miren esto. Miren, ellos recibieron la palabra de Dios. 1 Tesalónica 1, versículo 6. Miren, ellos recibieron la palabra de Dios con mucho sufrimiento o tribulación. Hay personas, porque en el mundo vamos a tener aflicción. Esto no es pare de sufrir. La Biblia no enseña, no es una doctrina de la palabra. La Escritura nunca nos enseña que cuando venimos a Cristo dejamos de sufrir. No, no es pare de sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Qué vamos a tener? Tribulación. ¿Qué vamos a tener? Sufrimiento. Lo vamos a tener. Pero esa tribulación o ese sufrimiento no está por encima de la manera como yo debo recibir la palabra de Dios. Miren, esta iglesia de Tesalónica, vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Dice Pablo, vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra del Señor? Estos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y hay gente que le llega la aflicción o la tribulación. Yo no voy a la iglesia. No, yo no quiero escuchar la palabra. Porque
es más grande su tribulación, su dolor, que la misma palabra. Cuando la palabra de Dios para nosotros sea más grande que mi tribulación, que mi aflicción, comienza a pasar algo grande en nuestras vidas. Porque la palabra está actuando, pero hacemos lo contrario. Y uno dice, ay, ¿por qué será que ese hermano lleva un mes sin venir? No, es que, pastor, está en una tribulación. Dios, no, es que está en una angustia. Quiere decir que la angustia, que la tribulación, que el dolor es más grande que la palabra de Dios que actúa poderosamente en nosotros. Es que no hay algo más grande que la palabra, porque la palabra es Él, la palabra es Cristo. Yo quisiera saber que usted está recibiendo esto como palabra de Dios. Hay momentos en la vida donde nos llegan unas cosas, unas tribulaciones, unas angustias, unos dolores que no nos los esperábamos. Pero justo ahí está la oportunidad para que la palabra de Dios, no haya algo más grande en tu vida que la palabra de Dios. Y dice la Escritura que estos tesalonicenses recibieron la palabra en gran tribulación. Amén. Digan amén. Para ellos la tribulación no fue más grande que la palabra. La palabra fue más grande que la tribulación. Y dice que la escucharon en medio de gran sufrimiento o tribulación. Yo no sé qué se nos pueda presentar en el 2025, pero ya estás enseñado por la palabra que tu aflicción, tu tribulación, tu sufrimiento no puede ser más grande que oír la palabra del Señor y recibirla como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Por eso decían, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni dolor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Aquí Angelita pasó, este año para Angelita fue un año de gran bendición, ¿cierto, Angelita? Vio a Juan Sebastián resucitar. De repente la vida se le fue a Juan Sebastián en la clínica. Y aquí está Angelita. Aquí está Angelita. Gloria a Dios. Recibiendo la palabra de Dios como lo que es en verdad la palabra de Dios. Y podríamos nombrarlos a todos ustedes, Claudita y Damián, Dios. Señor, y aquí están, porque mayor es la palabra que la tribulación, que la persecución, que el dolor, que el sufrimiento. Mayor es la palabra, iglesia, mayor es su palabra. Esto nos tiene que quedar claro, la preeminencia es la de la palabra. Colosenses dice que Dios le dio a Cristo la preeminencia. Dice para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar. Dios ya le dio a la palabra el primer lugar, pero la pregunta es, ¿la palabra tiene en tu corazón la preeminencia? ¿Le das a la palabra el primer lugar en tu corazón? ¿Qué lugar está ocupando la palabra en tu corazón? Diga el primer lugar. Cuando la iglesia honre de corazón la palabra y le dé el primer lugar a la palabra, iglesia, vamos a ver grandes cosas de Dios, porque esa palabra es la que actúa en nosotros. Pero cuando para ti sea más importante todo lo demás
Y por último, la palabra, no esperes que la palabra produzca en ti fruto. No nos engañemos. De esta enseñanza saldría otra pregunta: ¿qué lugar tiene la palabra en mi corazón? Hay gente que no se congrega porque mi marido no me deja o mi mujer no me deja. Más importante es su cónyuge o los hijos. Bueno, podrían salir tantas cosas, pero ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Mateo 13:21, mire Mateo 13:21 lo que dice, lo que dijo el Señor. Mateo 13:21. El que fue sembrado entre espinos, estamos hablando de la parábola del sembrador, y la palabra es la semilla. Y el Señor está hablando, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de este siglo, vamos desde el 21. 20, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? La aflicción, o sea, la tribulación, el dolor. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Viene la aflicción, viene el dolor. Y es gente que tropieza. Y esta iglesia recibió la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Aquí vale la pena hacer otro paréntesis. Las preocupaciones de este siglo, hay gente que le puede más la preocupación y no vienen porque están preocupados. Hermano, ¿usted por qué no vino hoy? No, pastor, aquí preocupadísimo, pastor, este negocio nada que me despega, pastor. Le puede más la preocupación que la palabra. Y también el engaño de las riquezas. Cuando todo lo que tú haces, Dios lo comienza a prosperar, y de repente, hermano, lo extrañamos. No, pastor, es que la verdad estoy muy ocupado, tengo tanto trabajo, pastor. El engaño de las riquezas. Mire, no hay peor engaño que el engaño de las riquezas. Cuando todo comienza a salirnos bien, a prosperar. Entonces, como dice el pastor, compró la finca y pastor, voy a comprar una finca. Hermano, ¿dónde estaba? Lo extrañamos el domingo. Pastor, estaba en la finca. Así que, ¿cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Esta gente recibió la palabra de Dios en medio de gran tribulación. La recibieron con gozo. Aleluya, diga con gozo. Yo recibo la palabra de Dios con gozo. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo que da el Espíritu Santo. ¿Quién lo da? ¿Quién da el gozo? Mire, si el gozo se lo da a su marido, usted está grave. Si el gozo se lo da el dinero, estamos graves. Si el gozo se lo da la persona con la que usted está comprometida para casarse, que yo creo que no hay un momento de mayor gozo, ¿no? Me voy a casar. Y luego llega el año y las bodas de papel, ¿no? Esto se rompe, no lo aguanto. Mire ese gozo. ¿Saben? Es el gozo que da el Espíritu Santo. Diga, es el gozo que da el Espíritu Santo. No es el que le da el dinero, no es el que le da su cónyuge, no es el que le dan sus hijos, es el que le da el Espíritu Santo. Aleluya. Y así recibimos la palabra. ¿Ustedes no creen que cuando usted viene para este lugar a oír la palabra, hay algo en usted que por dentro que está gozoso? Ese es el Espíritu Santo, el Hijo en nosotros. Está gozoso. ¿Cómo recibimos la palabra? Con gozo.
con gozo. Yo a veces quisiera estrujar a algunos hermanos y se termina la palabra y, hermano, o sea, como que no tienen ánimo ni para una sonrisita. Es que lo que somos por dentro lo manifestamos por fuera. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Lo que tú tienes por dentro lo estás manifestando por fuera, una sonrisa, un abrazo. Así hayas venido sin lo del bus. ¿Cuántos han venido acá sin lo del bus? Pero gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración. Así que esta gente recibió la palabra con el gozo que da el Espíritu Santo. Y lo último, con convicción. ¿Qué es convicción? Plena certeza, con convicción. Ellos recibieron la palabra con convicción. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué es plena certidumbre? Plena convicción. ¿Cuántos salen aquí con plena convicción de que han recibido la palabra de Dios y no palabra de hombre? Usted sale con plena convicción y va a su casa y escudriña la palabra, porque usted vino aquí fue a recibir la palabra, porque usted vino fue a escuchar la palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Pues nuestro evangelio, mire cómo es que llega el evangelio a la vida de las personas. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, porque es que es la palabra de su poder. Diga, la palabra de su poder. Diga, estoy recibiendo la palabra de su poder, porque es que la palabra de Dios es la palabra de su poder. No es cualquier palabra, es la palabra de su poder. ¿Cómo recibimos la palabra? Aleluya, aleluya, gloria a Dios, con plena certidumbre de fe, con convicción. Y termino con esto que fue con lo que comencé. Me gusta, porque esto me gusta. Así que yo termino como comencé. Comenzando les dije que la palabra de Dios era una palabra que actúa poderosamente en nosotros. Cuando la recibimos como palabra de Dios, actúa poderosamente en nosotros, produce resultados. Aleluya. Ahora termino con Efesios 3:20. Miren lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, dilo conmigo, y aquel que es poderoso para hacer. Levante sus brazos así, diga todas las cosas, como los niños. A ver, estamos en iglesia infantil. Levante sus brazos y trate de que todo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, gloria a Dios, todas las cosas son todas las cosas, aleluya. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero es según qué, según el poder que actúa en nosotros, o sea, según la palabra de su poder que actúa en nosotros. Cuando tú recibes la palabra de Dios como lo que es en verdad, la palabra de Dios con diligencia y con investigación, en medio de tribulación, esa palabra actúa en nosotros los creyentes. Y aquel que es poderoso,
todopoderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que yo puedo pedir o entender. A Él sea la gloria. Yo no sé si usted alguna vez ha recibido algo que usted diga, Dios, ni lo pedí. Esta semana nosotros recibimos algo que ni lo habíamos pedido, ni lo habíamos imaginado. Pero como es la palabra de su poder la que actúa, aleluya, como es la palabra de su poder la que está actuando, como no somos nosotros los que estamos actuando, entonces usted va a recibir cosas que usted ni se ha imaginado ni las ha pedido, porque es la palabra la que está actuando, porque estás recibiendo la palabra como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente. ¿En quién? En los creyentes. Y de repente en tu día, wow, Dios, gracias por lo que recibí. No lo había pedido, Dios, no lo había imaginado, ni siquiera lo había entendido, pero Señor, lo recibí. ¿Y por qué lo recibiste? Porque es la palabra de su poder, la cual actúa poderosamente en los que estamos creyendo. ¿Quiénes son creyentes aquí? Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. A Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia, en la asamblea de los santos. Tiene sentido que nos congreguemos y venimos a darle gloria, gloria, y venimos a decir, Padre, te doy la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Usted no puede olvidar esta enseñanza de hoy. Usted tiene que estarse preguntando, ¿cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Pregúntese todos los días, ¿cómo estoy recibiendo la palabra de Dios? Escudriñe su corazón, porque si la estás recibiendo como palabra de hombre, no va a pasar nada contigo en el 2025. Dios dijo ramas fructíferas, pero es por la palabra de su poder. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por la palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre, por esa palabra que actúa poderosamente, Señor, en nosotros, los que hemos creído, Padre. Señor, me dispongo a recibir tu palabra como lo que es en verdad la palabra de Dios. La recibo con diligencia, Padre. La recibo con gozo, Señor.